¿Cuáles son los factores claves por los que vos pudiste llegar a estos indicadores en tu establecimiento? Bueno, la principal diferencia con otros planteos ganaderos es que el planteo nuestro está 100% sobre campo alquilado, con lo cual cada punto de eficiencia cuenta muchísimo en el resultado económico de la empresa. Así que nos preocupamos por incrementar esos índices, diagnosticando los problemas que pueden haber ido apareciendo. Hemos tenido problemas sanitarios en un principio, pero fue fundamental el diagnóstico y el ataque de los problemas y el plan sanitario. Después, por otro lado, el tema del conocimiento y la capacitación, tanto de la gente como del empresario. Yo tuve que capacitarme primero como gerente y después como director de la empresa, y en la medida que iba dejando esos lugares tenía que ir capacitando a la gente que los ocupara. Así que la incorporación de gente y su capacitación fue fundamental. Bueno. Y me faltaba algo. Y ¿cuántos años hace que tenés los campos alquilados? 14 años. 14 años. ¿Y cómo se ha desarrollado la inversión? ¿Recibiste los campos armados o tuviste que armarlos de cero? No. Inicialmente era un rodeo de 500 vacas sobre 1000 hectáreas que estaban medianamente desarrolladas, y después se fue creciendo. En este momento pasamos desde las 500 vacas originales a las 4000 vacas que hay hoy, y de 1000 hectáreas a 4200 hectáreas ganaderas, y se ha ido incorporando superficie nueva, bastante descapitalizada en los últimos campos, y hemos tenido que ir invirtiendo en infraestructura, en alambrados, molinos, etc. Así que ha habido una inversión paralela al crecimiento en hacienda. Claro. ¿Y hoy cómo ves la inversión en general en los campos ganaderos? Y lo que uno ve es que es un desastre. También, como consecuencia de la agricultura, lo que se ve hoy es que campos que tienen aptitud ganadera no tienen estructura ganadera para su funcionamiento, sobre todo en aguadas, en mangas, en viviendas para el personal, alambrados, y sobre todo estructura forrajera. Ha desaparecido la estructura forrajera que anteriormente estaba en los mejores ambientes ganaderos. Hoy esos mejores ambientes ganaderos, que pueden ser lo que apalanquen el modelo de producción, están totalmente desarmados en cuanto a estructura forrajera. Así que lleva también una gran inversión volverlos a la producción, implantar de praderas, bardeos, etc. ¿Por qué en ganadería se habla tanto de gasto y no de inversión? No sé, posiblemente porque el ganadero ve más la plata que pone que la que gana, y porque quizás en los últimos años, con una ganadería que no fue rentable, el ganadero por ahí se concentró más en la agricultura o en la renta que le daba el alquiler de su superficie agrícola. Tenemos que cambiar el chip y pensar que si no invertimos, no ganamos. Es decir, hoy no invertir en ganadería significa mucho más perder que gastar. Claro. Teniendo en cuenta que el promedio de destete país es del 63% y bueno, puntualmente en provincia de Buenos Aires del 70%, ¿por qué te parece que no se llega a los índices hoy que está mostrando vos de un, 85-90% de destete? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el factor clave? ¿O cuáles son los factores claves, ¿no? Y yo creo que se destruyó mucho conocimiento ganadero, tecnología, y no sé, básicamente eso. Sí, la sumatoria de todo, ¿no? Desinversión, baja eficiencia y destrucción de conocimiento
en pos de un rentismo, ¿no? Hablabas más de rentista que de productor. Sí, sí, además es como que no hay vocación ganadera. Es decir, para hacer una ganadería eficiente se necesita vocación y se necesita pasión y trabajo. Y yo creo que ha desaparecido mucho de eso. Muchos rodeos han quedado en los campos porque en esa superficie no se podía hacer otra cosa. Claro. O porque quizás tenía un costo fiscal deshacerse de esas vacas y que no se estaba dispuesto a afrontar. Pero no por vocación o por convencimiento o por buscar una actividad rentable. Bueno. Entonces, Juan, ¿cómo es la interacción entre productor y veterinario para llegar a estos resultados? Bueno, esto data de cuando se arrancó ahí con el trabajo que más o menos explicó Rolo hace un ratito. Nosotros empezamos ajustando de entrada un plan sanitario sabiendo que la carrera iba a ser pareja y que íbamos a tener que adaptarnos al sistema en todos los aspectos, tanto de manejo, por supuesto sanidad, y las cuatro patas de la mesa respetarlas con la mayor exactitud. Y también sabíamos que la carrera era larga y que teníamos que mirar mucho el futuro. Desde ahí empezamos, con lo primero que arrancamos es con tratar de ver cómo podíamos ordenar un plan sanitario que no estaba ordenado, porque se hacían algunas cosas muy básicas, y empezar a apuntarle a un plan sanitario no de baja como estaba, pero ir agregándole cosas como para llegar a un plan sanitario de óptima. Bueno, todo esto nos hizo ir caminando y seguramente tropezamos con un montón de cosas. Sanitariamente agregamos al plan sanitario cosas que no veíamos, que no se veían en el campo, justamente por lo que decía Rolo, que hay algunas cosas que en los campos que cuando recién arrancan no todo está bien, desde los alambrados al material humano, y bueno, y de eso justamente se basa en esto, ¿no? En la confianza y en la capacitación del personal para que todo lo que se puede hacer, como por ejemplo realizar las vacunaciones, las recorridas de los campos, ir ajustando un plan que en definitiva es sanitario, donde se conceptúa todo lo que sea prevención de enfermedades, de las que están y de las que vienen, tanto sea parasitarias como bacterianas como virales, un manejo reproductivo acorde a lo que se quería decir. Ahí se hace un manejo reproductivo de la vaquillona de 15 meses, no solo el manejo reproductivo, el porcentaje, o sea, tener cuidado en la reproducción y en los índices de preñez, sino en el tratamiento de la vaquillona al parto y en el posparto con el tema de diarreas y algunas otras enfermedades que son propias de este tipo de animal. Y bueno, y tener un ajuste en el cual nos fue permitiendo ir disminuyendo, por supuesto, las pérdidas en todos los aspectos. Los índices que más impacto tienen para mí son los índices de mortandad perinatal o neonatal y los índices de posparto en vaquillona, que eso hay que estar muy atento, hay que tener capacitación del personal permanente y por supuesto con mucha responsabilidad. Y después, bueno, otra de las cosas que hemos tenido muy en cuenta también son tratar de prevenir enfermedades como enfermedades de la reproducción, que a veces no se tienen muy en cuenta y que son muy importantes porque agregan muchos puntos a la función, ¿no? Ahora vos tenés muchos clientes, ¿no? Muchos años de trayectoria y muchos clientes. ¿Qué encontrás en Rodolfo que no encontrás
en otros clientes o en otros productores? Bueno, gracias a Dios tengo una clientela bastante muy seleccionada, digamos. Pero Rodolfo, a diferencia, es puntero. Siempre hay algo de innovación, hay algo de que hacer, y él dice, bueno, lo hacemos. Después lo evaluamos y vemos si realmente hay que seguir con el tema. De todas maneras, la evaluación se hace previamente a hacer cosas como, por ejemplo, diagnosticar las enfermedades. Porque no vamos a querer prevenir una enfermedad que no existe. Entonces, lo lógico es tener, primero, la posibilidad de ver, por medio del apoyo de diagnósticos, que inclusive lo tenemos acá con el laboratorio, y el INTA de Balcarce y con laboratorios de especialidades, como el Laboratorio Azul, yo los nombro, no hay problema. Podemos llegar a tener un amplio panorama de lo que nos está ocurriendo sanitariamente en el campo. Y seguramente que detrás de todo eso hay un proceso de maduración del personal, de entendimiento de la cosa, y aparte un proceso de aprendizaje. Entonces, seguramente el año que viene vamos a tener menos problemas y el próximo año vamos a tener menos problemas todavía. Esto significa que la sanidad no es una cuestión de hoy para mañana, como hablábamos, sino que es muy acumulativa y que hay que pensar y apuntarle a un tiempo, a un futuro. El estatus inmunológico no se logra de un día para otro, entonces como es acumulativo, yo creo que hay que, cuando uno hace un plan sanitario, ajustarlo y monitorearlo y realizarlo de la mejor manera posible. Para otra cosa no. Bueno, Cristian, contanos cómo tomaron la decisión familiar de hacer un tambo de alta tecnología en una zona de lechera tradicional. Bueno, en el año 2001 me incorporé a la empresa familiar. Yo había estudiado administración de empresa y un poco por el perfil que tenía, que no era ni agrónomo ni veterinario, inicialmente no me orienté tanto a la parte operativa, sino más a ver cómo podía colaborar en llegar a tener una administración que nos permitiera tener información para tener control de gestión y conocer el costo del litro de leche mensualmente. A partir de ahí uno lo que veía era que mi padre había gestionado la empresa con mucho instinto, digamos, no había una administración ordenada, y lo que le propuse es, junto con un profesor con el que había cursado, establecer un sistema administrativo que nos permita determinar justamente el costo del litro de leche y bueno, cuáles eran algunos parámetros de eficiencia económicos y físicos de la empresa. Cuando empezamos a trabajar con esto, después de varios años, nos dimos cuenta que nuestro modelo productivo tenía pérdidas recurrentemente en los meses de verano y de otoño, fundamentalmente por estrés calórico y por el tema del barro y los problemas podales y mastitis que acarrea. Y bueno, por otro lado, notábamos que había una cierta falta de escala que hacía que estos sistemas no funcionaran en esos momentos del año. Fue ahí donde decidimos ampliar la capacidad operativa de la sala de ordeña. En aquel momento ordeñábamos 600 vacas y se coincidió de que había posibilidades de un financiamiento de tasas blandas para una sala de ordeña con alta tecnificación, y eso nos solucionaba, por otro lado, la cantidad de vacas que podíamos ordeñar diariamente. De esa manera fue que invertimos en esa sala con medición de leche, identificación electrónica, puertas separadoras automáticas, y conjuntamente con eso también salimos a comprar 400 terneras, de manera que después de que se terminara la obra y tras un año de capacitación de la gente en la nueva sala, pudiéramos tener la sala funcionando a 80-90% de su capacidad operativa. La tecnología esta que venía con la sala nos empezó a familiarizarnos con lo que era gestionar con información en tiempo real. Es decir, con esta nueva sala nosotros todos los días sabíamos a las 11 de la noche cuántos litros habían producido cada uno de los grupos, y empezás a darte cuenta digamos, de cosas que si no tenés esa información no lo sabés. Por ejemplo, que a lo mejor 2 días o 3 días seguidos la producción global del rodeo fue la misma, pero hubo grupos de rodeo que aumentaron la leche y otros bajaron.
Y ahí es donde la información esta despierta en la gente la curiosidad por entrar a investigar qué fue lo que pasó. O sea, se nos rompió una bomba de agua, empezamos a ordeñar más tarde, cambiamos una bolsa de silo y esto generó un cambio, se rompió el mixer. Bueno, hay un montón de factores, o cuantificar cuánto son las pérdidas por estrés calórico, por ejemplo, o en un día de lluvia, animales que están bajo techo y animales que no están bajo techo y están caminando por el barro, por ejemplo. A partir de esta experiencia con esa primera tecnología que fue la medición de leche, después decidimos comprar unos collares que miden actividad y rumia. Esta tecnología, la idea de esto era poner foco en solucionar dos problemas que tienen los tambos en general y los intensivos aún más, que es el tema reproductivo y el tema de la salud del animal. La actividad de la rumia básicamente lo que permite es, o sea, cuando sube la actividad y baja la rumia, esta tecnología en una especie de tablero de control o de reporte de salud te avisa cuáles son las vacas que entraron en celo, cuál es el mejor momento para inseminarlas. El reporte básicamente te dice: usted tiene 20 vacas para inseminar, por ejemplo, y los números de las vacas son tales, y uno desde la puerta separadora puede apartar, digamos, para el turno de la mañana o de la tarde y revisar la vaca e inseminarla. Y el tema de la rumia lo que hace es anticiparte prácticamente 2 días antes de lo que haría la inspección visual, cuando un animal tiene un problema de salud. Obviamente no te dice qué problema está teniendo el animal, pero sí te reduce la población. En el tambo nuestro, por ejemplo, de 1050 animales que ordeñamos todos los días a una población de 15 animales. El concepto de la tecnología básicamente es que la gente use el tiempo en aquellos animales que realmente lo necesitan y de esa manera mejorar la calidad del tiempo que le destinamos a los animales. Bueno, a partir de esta tecnología, lo que uno vio básicamente es que esos mitos que hay generalmente, que son que las tecnologías son caras, en realidad no son tan caras como parece, y lo que uno tiene que evaluar es cómo se repagan las tecnologías. En el caso de los collares de actividad rumia, por ejemplo, se repagaba en 1 año, y siendo que estos collares tienen una vida útil de 7 años, o sea, te quedan 6 años libres para pagarlo, y solamente me refiero al tema de la mortandad de animales, o sea, solamente con los animales que no se te murió en el primer año voy a pagar esa tecnología. Y en cuanto a la parte, otro de los mitos que hay es el tema de que el personal que tenemos en nuestras empresas no son capaces de adoptar la tecnología y no van a saber manejarlas. Y esto también en nuestra experiencia no solo es un mito, sino que también muchas veces no deja de ser un motivador para que la gente crezca y tenga oportunidades de aprender a usar algo nuevo. Bueno, Martín, contame de dónde surge la idea de la cría bovina intensiva. Bueno, tenemos que hacer una muy breve historia del avance de la soja, de la agriculturización, que se inicia en los 70 en algunas zonas, para avanzar más rápidamente en los años 80 y 90. Al llegar al año 2000, en la zona núcleo, en particular Venado Tuerto, donde yo estoy, ya me preguntaba qué papel le queda a la ganadería con el avance del cultivo de soja y posteriormente el monocultivo. Evidentemente hay que hacer una propuesta, y la propuesta consistió en comparar qué pasa si yo pongo a la vaca de cría o la ganadería en el mejor campo agrícola y veo cómo se compara eso con la mejor agricultura, con una muy buena soja, con un buen maíz, en lo que hace a resultados potenciales y económicos, por un lado. Y ahí, en la medida que empezamos a hacer simuladores de producción sobre el potencial, como se producen altos rendimientos de los cultivos de soja y maíz, también se producen muy altas producciones de pasturas, sobre todo base alfalfa. Entonces la simulación consistió en ver de las propiedades o la energía que tiene esa soja, esa alfalfa, ver cuántas vacas pueden caber por hectárea o carga, para medir el potencial. Y bueno, todas las mediciones me daban que podía, con esas altas producciones,
alfalfa. En esa época hablábamos de 15 a 20 toneladas, materia seca por hectárea por año. Hoy día sabemos que llegamos fácilmente a 30 toneladas. Se podían mantener perfectamente 5 vacas por hectárea en plena lactancia y servicio cuando tienen las mayores necesidades nutritivas. Cuando la vaca está seca, que sería en el otoño e invierno, están los rastrojos de maíz y soja que la vaca los aprovecha perfectamente bien. Entonces, en ese tipo de ambiente productivo, la rentabilidad que surgía de esa alta carga, con altas producciones por rodeo, era comparable a la mejor agricultura. Por un lado, si uno analiza los otros efectos asociados a esta ganadería, está lo relacionado con todo lo que hace a la sustentabilidad, tanto social, porque da mayor ocupación de mano de obra, atiende más a cierta generación de productores que transmiten a sus hijos ciertas costumbres culturales, que en buena parte se están perdiendo. Y en lo ambiental se necesitan mucho menos productos agrícolas, agroquímicos para poder hacer esta producción, y sobre todo se hace suelo, se construye suelo, con las raíces vivas que tenemos todo el año, ya sea en cultivos, en rastrojos o en pasturas, sobre todo con pasturas y con las vacas arriba. Todo el reciclado de nutrientes que hace la vaca es justamente la construcción del suelo que no hace la agricultura, porque repone la materia orgánica nitrogenada directamente por la vaca para un rápido uso. Eso implica sustentabilidad ambiental, económica, social y sobre todo del suelo. Nuestra intención es no solo hacer una buena ganadería, sino hacer la mejor ganadería con la mejor agricultura, y que esto se pueda seguir haciendo durante muchos años en las siguientes generaciones. Al no hacer más ganadería, no hacer más pasturas, por más conservacionistas que sean ciertos manejos, todos sabemos que el suelo se está yendo. No se repone la materia orgánica necesaria, permanece el campo mucho tiempo sin raíces vivas, como pasa en los monocultivos, y eso hace que se disminuya la infiltración del agua de lluvia y el aprovechamiento. Con un monocultivo de soja, por ejemplo, si cae 1000 milímetros, la soja aprovecha 500. Los otros 500 no solo no se aprovechan, sino que no se infiltran. Entonces se escurren. Y al haber escurrimientos hay erosión, inundación y todos los efectos no deseados. Si yo meto una pastura, meto una ganadería, todo eso se revierte y se mantiene suelo y se construye suelo. Y logramos así sistemas que son mucho más competitivos. Hay diversificación de actividades, diversificación de ventas, de productos, y con eso se puede manejar desde el punto de vista económico mejor una empresa. Ahora, ¿se puede llevar este sistema a otras regiones del país que no sean las netamente agrícolas? Está bien, esto fue lanzado para la zona núcleo, maicera antiguamente, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, pero el mensaje sigue siendo el mismo para cualquier parte del país, porque el concepto más importante que nosotros estamos manejando en CBI, en cría intensiva, es justamente hacer mucho pasto. Según el ambiente se determinará qué pasto será. En nuestro ambiente, obviamente, pasturas de alfalfa con gramíneas, festuca y cebadilla. Sabemos que es algo que funciona muy bien y da una gran producción y sobre todo gran calidad de forraje. Hay zonas en que la alfalfa no anda, será otro cultivo, serán tréboles, serán agropiros, en el norte serán tropicales, serán braquiarias, gatón panic, en el oeste será pasto llorón, pasto llorón, concetarias, lo que sea. Pero el concepto es el mismo, hacer mucho pasto y comerlo todo. No pensar en bajar carga
para dejar una pastura para corte y dar invierno, porque si bajamos carga, tocamos uno de los principales componentes de producción y de rentabilidad. Lo que más explica rentabilidad en cría es cantidad de terneros por hectárea, lejos más que el peso de los terneros y mucho más lejos todavía que el precio. Lo que define la rentabilidad son cantidad de terneros por hectárea por año. Eso es lo más importante. En CBI estamos buscando la máxima carga o la máxima producción del rodeo para llevar al potencial en cantidad de terneros por hectárea. Buenísimo. Bueno, Juan, en un ambiente complicado, ¿por qué apostaron a producir más? En realidad es un tema de filosofía y estrategia empresaria. Para nosotros todos los activos tienen que producir al máximo de su capacidad. Santa Irene, en Chavarría Corrientes, es un campo muy complicado, donde tenemos un sistema de cría que queremos que sea la cría bien eficiente. Y habiendo analizado todas las variables de producción y habiendo controlado todas las variables que impactan en la producción, como ser el manejo, la sanidad, control de las mermas, tener un muy buen equipo y un muy calificado equipo, nos damos cuenta que siempre nos costaba lograr índices productivos y reproductivos acordes a lo que estábamos esperando. Y ahí entendimos que nuestro cuello de botella era nuestra recría. El no tener eficiencia en la recría hacía que esa ineficiencia de la recría impactara en la ineficiencia del rodeo de cría y hicimos una especie de círculo vicioso. En la medida que el rodeo de cría no era eficiente, nos entregaba terneras livianas porque eran cuerpo o cola de parición, nos costaba recriarlas, no llegábamos al peso de entore con 18 meses, si no llegamos con 18 nos cuesta con 24, y entendíamos que pudiendo revertir esa situación podíamos convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo sobre mi recría incorporando vientres preñados cabeza a mi rodeo de vaca adulta, puedo hacer que el círculo de producción del rodeo de cría adulto produzca más cantidad de terneros y más pesados, y eso es lo que necesita la compañía. Claro. ¿Y cómo lograron, digamos, hacer esa recría más eficiente? Nosotros veíamos que el problema de nuestra recría era el primer invierno. Uno desteta en Corrientes en febrero o marzo y se encuentra con que el primer invierno la oferta de forraje es deficitaria en calidad. Entonces, pasar el invierno con una oferta de forraje de baja calidad implica que uno tiene que meter todos los kilos necesarios para llegar al otoño siguiente, a los 18 meses, con el peso de entore, tiene que meter entre 900 y 1 kilo por día, lo cual en primavera-verano no es tan fácil sobre campo natural. Con lo cual decidimos apuntalar las recrías en el primer invierno. Y para apuntalar las recrías en el primer invierno debíamos generar recursos diferenciales. Es así que se nos ocurrió generar lo que nosotros llamamos el pulmón de la cría. El pulmón de la cría no es ni más ni menos que desarrollar un área del establecimiento que le permita respirar a todo el sistema. Esa área del establecimiento no son más que entre el 3 y el 5% del establecimiento, donde se generan recursos de mayor calidad que nos permiten apalancar los eslabones críticos del sistema de producción, en este caso la recría de millones. Okay. 3 minutos. Bueno, ahí viene lo de Jorge, el pulmón. Y yo cierro con el repago y el aporte. Entonces, bueno, está bueno el concepto de pulmón. Ahora, ¿cómo se repaga esta inversión del pulmón? El pulmón, nosotros vemos todo nuestro sistema de producción, lo vemos desde el modelo unitario de la unidad de producción, en este caso Santa Irene, y también desde el conjunto. El repago del pulmón de la cría es muy sencillo y es muy simple, porque en la medida que yo recrío mejor mi vaquillona y tengo mejores índices de preñez y terneros más pesados al destete por una simple mejor distribución de la aparición, o sea, son terneros más pesados porque tienen más edad al destete, con lograr un 3% más de producción de terneros, yo repago mi recría. Está claro que ese 3% más lo logro no solo con el aumento de preñez al primer servicio, sino con el aumento de preñez del segundo servicio y con mayor cantidad de kilos destetados. Con lo cual, desde el punto de vista del sistema individual está controlado.
Ahora, el punto crítico de esto es que Santa Irene, dentro del contexto de nuestra organización, nos provee el 50% de los terneros que nosotros necesitamos en nuestra cadena integrada de producción de novillos. Si Santa Irene falla porque falló en su recría, a mí me puede faltar el 2, el 3 o el 5% de todos los terneros, con lo cual tengo un problema en Santa Irene porque no produjo la cantidad y yo ya tenía todos los costos hundidos, pero a su vez tengo un problema económico y financiero porque tengo que alimentar mi cadena de recría y de terminación con terneros de algún otro sistema que tengo que salir a comprar. Con lo cual todo el esfuerzo que haga en Santa Irene no solo lo va a pagar Santa Irene, sino que va a repercutir en toda la cadena de producción.